Esta catástrofe tenía una sentencia dictada de antemano. No se pronunció el día del vuelo, sino 7 años antes, en un silencioso hangar de reparaciones. El 12 de agosto de 1985, el vuelo 123 de Japan Airlines, de Tokio a Osaka, elevó al cielo a 524 personas que se apresuraban a reunirse con sus familias para la fiesta de Obon. 12 minutos después del despegue, en la cola sonó un estallido, y el avión perdió de golpe el estabilizador vertical y todo el control. Después vinieron 32 minutos de lucha, el monte Osutaka y 520 muertos. No fue una simple avería. La culpa la tuvo una cadena en la que un solo error se prolongó durante años. Aeropuerto de Haneda, en Tokio, al caer la tarde. Mañana comienza en Japón el Obon, la fiesta del recuerdo de los antepasados, cuando todo el país se pone en marcha para volver con los suyos. Los trenes van repletos, las carreteras están colapsadas, y los vuelos vespertinos hacia Osaka salen llenos hasta el último asiento. Uno de ellos es el vuelo 123 de Japan Airlines, un corto salto interno de Tokio a Osaka que suele durar algo menos de 50 minutos. Esa tarde el aparato lo opera un Boeing 747 SR-46 con matrícula JA8119. Las letras SR del nombre significan Short Range, alcance corto, una modificación especial del Jumbo, creada para rutas internas cortas con una densidad de asientos altísima. Estos aviones transportan enormes flujos de personas en distancias breves, despegan y aterrizan muchas veces al día. A bordo esta vez hay 524 personas, 509 pasajeros y 15 miembros de la tripulación. La cabina va abarrotada, familias con niños que viajan a la fiesta para reunirse con los suyos. Al mando del vuelo está Masami Takahama, un piloto con muchísima experiencia y más de 12.400 horas de vuelo, casi 5.000 de ellas en los Boeing 747. En este vuelo es además instructor. A su lado está el copiloto, al que tutela, mientras él se encarga de las comunicaciones por radio. El tercero en la cabina es el ingeniero de vuelo, responsable de los sistemas del aparato. Una tripulación compenetrada, una ruta conocida hasta el último detalle. A las 6:12 de la tarde el pesado avión se despega de la pista de Haneda y comienza a ganar altura sobre la bahía de Tokio. Los motores funcionan con suavidad, los instrumentos están tranquilos, el controlador guía la aeronave según el procedimiento habitual. Para los pasajeros es solo un vuelo vespertino más de regreso a casa, a la mesa de la celebración. Pero dentro de este avión, en apariencia impecable, lleva ya 7 años madurando lo que convertirá este vuelo en la mayor catástrofe de una sola aeronave de la historia. Para entender la causa hay que retroceder el calendario 7 años. El 2 de junio de 1978, este mismo Boeing 747 realizaba la aproximación para aterrizar en Osaka y tomó tierra con dureza. Al contacto con la pista, el piloto levantó demasiado el morro y la parte trasera del avión golpeó contra el hormigón. En lenguaje aeronáutico esto se llama tail strike, un toque de cola. Suena casi inofensivo, pero el golpe recae sobre una estructura que no está pensada para rozar el suelo. Las consecuencias resultaron graves. Se deformaron las cuadernas traseras del fuselaje, el revestimiento sufrió daños. 25 personas de la cabina resultaron heridas, pero el daño principal no estaba donde lo vieron los pasajeros. El golpe comprometió la integridad del mamparo de presión trasero, una gran pared con forma de cúpula situada en la cola del avión, que separa la cabina presurizada del compartimento trasero, que no lo está. Ese mamparo es una pieza cuya existencia el pasajero corriente ni siquiera sospecha. A unos 10 kilómetros de altura, fuera del avión hay un aire enrarecido y helado en el que una persona no puede respirar. Dentro de la cabina se mantiene una presión cercana a la habitual en tierra. El mamparo, junto con el revestimiento, sostiene esa diferencia, igual que la pared de un globo retiene el aire en su interior. De su integridad depende que el fuselaje aguante los miles de ciclos de hincharse al ganar altura y deshincharse al descender. El aparato dañado fue enviado a reparación.
La reparación de un componente tan crítico se confió a especialistas del propio fabricante, técnicos de Boeing que viajaron a Japón. La lógica era clara. ¿Quién mejor que los creadores del avión para saber cómo devolverlo al servicio? De la calidad de ese trabajo dependía cuántos años más y cuántas miles de vidas llevaría por el cielo el JA-8119. En aquel hangar, durante la reparación de ese escudo invisible, algo salió mal. El error no se manifestaría ni al día siguiente ni un año después. Esperaría su momento durante 7 años enteros. La esencia del fallo se escondía en unos pocos centímetros de metal y en una decisión equivocada durante el montaje. Boeing tiene para estos casos un procedimiento estrictamente definido. Para reforzar el mamparo dañado se repara con una sola placa de refuerzo continua, una plancha entera que se fija al mamparo mediante 3 hileras de remaches. Las 3 hileras trabajan juntas, como varias costuras de una tela. La carga se reparte de manera uniforme y la grieta no tiene de dónde agarrarse. Los técnicos de Boeing en el JA-8119 lo hicieron de otra manera. En lugar de una placa de refuerzo continua, colocaron 2 planchas separadas, dispuestas a lo largo de la línea de rotura. A primera vista, la diferencia parece una nimiedad. ¿Qué más da una placa o dos, si los remaches están en su sitio? Pero esa nimiedad resultó fatal. Al partir la placa en dos, los técnicos anularon el trabajo de toda una hilera de remaches. En el punto de unión de las planchas, esa hilera ya no enlazaba la estructura como debía. Los cálculos realizados más tarde arrojaron una cifra. La resistencia a la fatiga del componente reparado cayó a alrededor del 70% de la que habría dado una reparación correcta. Es decir, desde el primer día tras salir del hangar, el mamparo aguantaba menos de lo que debía. No tan poco como para venirse abajo de inmediato, pero lo suficiente para poner en marcha una cuenta atrás lenta e invisible. Lo traicionero del defecto era su invisibilidad. Se escondía bajo el revestimiento, en una zona a la que no se llega en una inspección habitual previa al vuelo. Por fuera el avión parecía impecable. Los documentos decían que la reparación la había hecho el fabricante. Ningún técnico en tierra, al revisar la aeronave antes de un nuevo vuelo, tenía posibilidad de ver esas 2 planchas y comprender que el componente estaba debilitado. El avión volvió al servicio. El JA-8119 regresó al horario y se puso de nuevo a transportar pasajeros, día tras día, vuelo tras vuelo, como si nada. Por fuera, un caballo de batalla más de la flota. Por dentro, una pieza en la que ya corría la cuenta atrás hacia el límite. ¿Cuántos ciclos de presión hacen falta para que una grieta oculta llegue al borde? Hubo que contarlos por miles de vuelos. Justo aquí entró en juego el régimen de trabajo de este aparato. Cada ascenso es un inflado de la cabina con presión, cada descenso es una descarga, un vuelo, un ciclo de hincharse y deshincharse, y la modificación SR hacía varios vuelos al día, así que los ciclos se acumulaban a toda velocidad. El metal vive bajo la cruel ley de la fatiga. Si una pieza se carga y descarga una y otra vez, en las zonas debilitadas van naciendo poco a poco grietas microscópicas. Cada ciclo aislado apenas cambia nada, pero gota a gota se horada la piedra. En el JA-8119, el punto débil era precisamente aquella hilera de remaches anulada por la reparación incorrecta. A su alrededor empezó a agrietarse el metal. Al principio fisuras apenas perceptibles, luego cada vez más largas. En 7 años la aeronave acumuló miles de ciclos de presión. Año tras año las microgrietas aisladas crecían, se acercaban y en algún momento empezaron a fundirse en una única línea de rotura continua a lo largo de la hilera debilitada. El mamparo, diseñado para soportar la presión durante muchas décadas, en realidad agotaba su reserva varias veces más rápido. Lo más terrible de la fatiga del metal es que no se nota, no suena, no echa humo, no enciende una luz en la cabina. La pieza tiene buen aspecto y funciona con normalidad hasta el instante mismo en que la grieta alcanza su longitud crítica y el componente ya no es capaz de soportar la carga. Hasta ese momento todo está en calma. Después una catástrofe en fracciones de segundo. Así fueron pasando los años.
El escudo de la cola del JA-8119 se sostenía ya con sus últimos porcentajes de resistencia, mientras el avión pasaba puntualmente sus revisiones, volaba según el horario y transportaba a miles de personas. Dentro del compartimento trasero, la grieta se acercaba en silencio a su límite. El 12 de agosto de 1985, 12 minutos después del despegue desde Haneda, a unos 7.000 metros de altura, ese límite por fin se alcanzó. Las 6:24 de la tarde en el reloj, el avión vuela sobre la península de Izu, acercándose a su nivel de crucero. En la cabina hay calma, la tripulación se prepara para el tramo estable del vuelo, y en ese instante por el fuselaje recorre un estallido seco y sordo, un sonido que más tarde se oirá en la grabación del registrador de vuelo. Es el mamparo de presión trasero que se ha roto. El metal, debilitado a lo largo de los años, por fin no resistió, y la diferencia de presiones que él contenía se liberó hacia afuera en fracciones de segundo. Se produjo una descompresión explosiva. El aire de la cabina presurizada se precipitó en un potente torrente hacia la cola, que no estaba presurizada. La onda de presión golpeó la parte trasera desde dentro y arrancó la mayor parte del estabilizador vertical, esa alta aleta sin la cual el avión pierde estabilidad de rumbo. Pero la catástrofe no terminó ahí. Por la cola pasan las conducciones de los sistemas hidráulicos, las arterias por las que el líquido a presión transmite la fuerza desde el volante de mando hasta las superficies de control. En el Boeing 747 hay nada menos que 4 de estos sistemas, y se duplican entre sí precisamente por seguridad. Si falla uno, quedan 3. Nadie contempló un escenario en el que un único golpe inutilizara los 4 a la vez. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La descompresión y el arrancamiento del estabilizador rompieron de golpe las líneas de todos los sistemas hidráulicos. La hidráulica es, para un avión, su musculatura. A través de ella se mueven los timones de altura, los timones de dirección, los alerones, los flaps. Cuando la presión de los sistemas cae a cero, esos músculos dejan de responder. El enorme avión se convierte en una masa casi ingobernable que vuela por inercia. En la cabina aullaron de golpe las alarmas. Del techo de la cabina de pasajeros cayeron las máscaras de oxígeno. La presión se desplomó. Por los pasillos pasó una niebla provocada por el brusco enfriamiento del aire. En unos segundos, un vuelo vespertino rutinario se transformó en una lucha por la supervivencia. Y ante la tripulación se planteó una pregunta a la que la aviación apenas conocía respuesta. ¿Es siquiera posible volar en un avión al que le ha fallado todo el control? Ni los manuales ni los programas de simulador apenas abordaban algo así. El volante y los pedales en manos de la tripulación quedaron casi inservibles. Los pilotos podían moverlos cuanto quisieran, pero las superficies de control exteriores apenas respondían. El avión seguía volando, pero ya no se podía gobernar de la manera habitual. A disposición de la tripulación quedó una única palanca, el empuje de los 4 motores. Los motores funcionaban correctamente, y eso daba algo de poder sobre el aparato. El principio es simple y burdo. Si se aumenta el gas, el flujo de aire sobre el ala se intensifica y el morro del avión tiende a subir. Si se reduce, el morro baja. Variando de forma distinta el empuje de los motores de babor y de estribor, se puede hacer girar el aparato ligeramente. Pero es un control lento, tosco y con retraso. Entre el movimiento de las palancas y la reacción del enorme avión transcurren largos segundos. Sin estabilizador y sin superficies de control, el avión entró en oscilaciones fugoides. La fugoide es un balanceo lento de cabeceo. El aparato levanta el morro y trepa, perdiendo velocidad. Luego cae, ganándola, y de nuevo sube. Cada uno de esos ciclos en el JA8119 duraba alrededor de 1 minuto y medio, y la amplitud del balanceo tendía a crecer. A la fugoide se sumaba la guiñada por la pérdida del estabilizador. El avión zigzagueaba de rumbo como una barca sin timón. La tripulación tuvo que desentrañarlo todo a ciegas, en tiempo real. No comprendieron de inmediato la magnitud del daño. Al principio parecía que se había dañado una puerta o parte del revestimiento.
La comprensión de que habían desaparecido a la vez el estabilizador y toda la hidráulica fue llegando poco a poco, a medida que el aparato se negaba a obedecer. Y aún así, la tripulación no se rindió. En lugar del pánico, el intento de palpar el control mediante el empuje, de mantener la altura, de no dejar que el avión entrara en pérdida. Improvisación al límite de lo posible, sin ningún procedimiento ensayado de respaldo. ¿Cuánto puede mantenerse en el aire un avión gobernado solo por los motores? Les quedaban unos 32 minutos. Eso transcurrió desde el estallido de la descompresión sobre Izu hasta el último instante del vuelo. 32 minutos durante los cuales 3 hombres en la cabina hicieron lo imposible, pilotar un aparato que los diseñadores no enseñaron a nadie a pilotar sin hidráulica. El comandante Takahama tomó el control, trabajando con las palancas de empuje. El copiloto y el ingeniero de vuelo ayudaban como podían. Vigilaban la altura, la velocidad, el alabeo, daban indicaciones, tiraban del volante con la esperanza de que algo respondiera. En la grabación de las comunicaciones no se oye pánico, sino un trabajo concentrado y arduo, órdenes breves, intentos de frenar otro alabeo que se desplomaba con un golpe de gas, la lucha por cada metro de altura. La tripulación intentó estabilizar el aparato como pudo. Bajaron el tren de aterrizaje, contando con que las patas añadieran estabilidad. Variaban el empuje, tratando de captar el ritmo de la fugoide y de evitar que el balanceo despedazara el avión. Los controladores en tierra, conscientes de que a bordo había una emergencia, ofrecían los aeródromos más cercanos, preparaban pistas. Pero llevar un aparato casi ingobernable hasta un punto concreto y realizar la aproximación quedaba fuera de lo posible. El avión iba hacia donde lo arrastraba la inercia. Bajo el ala, mientras tanto, se extendía el terreno montañoso de la prefectura de Gunma, al noroeste de Tokio. Con cada vuelta de la fugoide, el avión perdía altura de media, deslizándose lentamente hacia las cumbres de las cordilleras. Las montañas bajo el ala dejaban cada vez menos margen para el error y cada vez menos posibilidades de recuperar el control. Y aún así, esos 32 minutos no fueron solo un aplazamiento del final. La tripulación no soltó el volante y peleó por la gente hasta el último segundo. En la historia de la aviación hay pocos casos en que un avión sin control alguno se mantuviera en el aire tanto tiempo. Al otro lado de la puerta de la cabina, esos minutos transcurrían de un modo muy distinto. Mientras la tripulación luchaba con las palancas de empuje, los pasajeros permanecían sentados en un avión que se balanceaba, con las máscaras de oxígeno colgando, sin saber cómo terminaría todo. El avión tan pronto levantaba el morro como se hundía. Tras las ventanillas se oscurecían las montañas. Muchos comprendían. Esto no era una turbulencia corriente ni un fallo rutinario, y entonces varias personas empezaron a escribir notas de despedida a sus seres queridos. Alguien en los márgenes de un periódico, alguien en el reverso de un billete o en una libreta. Ni pánico en esas líneas, ni histeria, palabras de despedida breves y contenidas. En las notas había últimas palabras dirigidas a esposas, maridos, hijos, ruegos de que se cuidaran, de que velaran por la familia, palabras de amor. Alguien anotaba la hora, como si comprendiera que esas notas se leerían después y que por ellas se reconstruirían los minutos del vuelo. Personas a las que se les había arrebatado toda posibilidad de cambiar nada, usaron el tiempo que les quedaba para alcanzar con una palabra a quienes amaban. Esas notas se encontraron más tarde entre los restos, en la ladera de la montaña. Se devolvieron a las familias, y parte de ellas se hizo conocida en todo el país. Para Japón resultaron más poderosas que cualquier cifra. El número 520 cuesta abarcarlo con la mente. Pero una línea escrita con la mano temblorosa de un padre de familia unos minutos antes del final golpeaba directamente al corazón. Esos mensajes mostraron además otra cosa terrible, lo largo y consciente que fue el camino hacia el desenlace. No una explosión instantánea tras la cual no queda nada que asimilar. Durante más de 30 minutos la gente comprendió lo que ocurría, se despidió y esperó. Esa aproximación prolongada de la desgracia se convirtió en uno de los rasgos más duros de la tragedia del vuelo 123 de JRAL. Alrededor de las 6:56 de la tarde,
Unos 32 minutos después del primer estallido, todo terminó. Para entonces el avión había agotado tanto la altura como su reserva de gobernabilidad. Otra caída de la fugoide coincidió con la cercanía de las cumbres montañosas, y ya no había con qué sostener el aparato. El avión se precipitó hacia abajo, hacia la boscosa cordillera de Osutaka, en la prefectura de Gunma. Primero el avión rozó las copas de los árboles en la cresta de la montaña, luego se estrelló contra la ladera. El impacto a alta velocidad destruyó la mayor parte de la estructura. El lugar del siniestro resultó ser uno de los más inaccesibles que quepa imaginar. Una cordillera empinada y cubierta de bosque, a unos 100 kilómetros de Tokio, sin caminos, lejos de cualquier vivienda. Llegar hasta allí por tierra era difícil incluso de día. De las 524 personas que iban a bordo, fallecieron 520. Es la mayor catástrofe de la historia con una sola aeronave implicada y el peor accidente aéreo de la historia de Japón. Tras las cifras frías había familias enteras que viajaban a la fiesta de Obon, niños, ancianos, gente corriente a la que un vuelo vespertino de regreso a casa se lo arrebató todo. Y aún así, el impacto no mató a todos en el acto. La estructura se destruyó de forma desigual. Las partes delantera y central absorbieron la mayor parte de la fuerza, mientras que la sección de cola, que salió despedida de otra manera, sufrió menos. Precisamente en la parte trasera de la cabina, en la cola, algunas personas conservaron una posibilidad. Allí donde el mamparo de presión había dado 7 años antes su primera señal de debilidad, sobrevivieron ahora quienes resistieron el propio impacto contra la montaña. Pero sobrevivir al siniestro no significa aún salvarse. Era de noche, la ladera era empinada y remota, y la ayuda no se daba prisa. Sobre la cordillera de Osutaka pendió un silencio en el que, entre los restos, todavía se oían las voces de los supervivientes. Para los que quedaron con vida comenzó la cuenta atrás de otra prueba durísima, la larga espera de los rescatistas. Y más tarde, precisamente esa espera se convertiría en una de las preguntas más dolorosas de toda la historia. ¿Por qué los 4 supervivientes esperaron tanto la ayuda? Y es que los rescatistas, por amargo que resulte, podrían haber estado en la ladera mucho antes. Ya unos 20 minutos después del impacto, cuando aún había luz, el lugar del siniestro fue avistado desde el aire por la tripulación de un avión militar de transporte estadounidense, C-130, que se hallaba cerca. Los estadounidenses transmitieron las coordenadas a la parte japonesa y a su base de Yokota. De allí despegó un helicóptero. Parecía que la maquinaria de rescate estaba a punto de ponerse en marcha. Pero a partir de ahí todo se estancó. Según los testimonios disponibles, la operación de rescate por tierra se aplazó hasta la mañana, y eso supuso unas 12 horas de demora. Las coordenadas exactas se conocían casi de inmediato, pero las personas de la ladera permanecieron todo ese tiempo a solas con la montaña y con la noche. Las causas del retraso se analizaron después de forma larga y dolorosa. El terreno era extremadamente inaccesible, una ladera empinada y nocturna, bosque, ausencia de zonas de aterrizaje. Se daba también por hecho que en una catástrofe de tal magnitud no podía haber supervivientes y que, por tanto, no tenía sentido arriesgar a los rescatistas en la oscuridad. Mejor aguardar al amanecer y organizar la búsqueda con medios propios. Según varios relatos, los estadounidenses ofrecieron enviar un helicóptero con rescatistas dispuestos a descender hasta los restos, pero esa propuesta no fue aceptada. El precio de esa decisión resultó terrible. Según las estimaciones, no sobrevivieron al impacto contra la montaña 4 personas, sino bastantes más, decenas. Pero muchas de ellas estaban gravemente heridas, y sin ayuda a tiempo no fue posible salvarlas. Aparte de quienes seguían con vida por la tarde, por la mañana ya no se les podía ayudar. De esto habló más tarde una de las supervivientes, una azafata de JAL que viajaba como pasajera. Recordaba que, tras el siniestro, oyó el ruido de las palas de un helicóptero y vio luces en el cielo. A su alrededor, en la oscuridad, respondían las voces de otros supervivientes a los que, por la mañana, ya no oyó. Su relato se convirtió en el testimonio más importante de que la demora en la operación de rescate costó vidas, y aún así,
A 4 personas de esa ladera sí se las logró salvar. Por la mañana, cuando los rescatistas por fin subieron hasta los restos, entre la destruida sección de cola encontraron a personas vivas, gravemente heridas pero respirando, algo que tras semejante siniestro parecía casi imposible. Las 4 eran mujeres y niñas. Las unía una sola cosa: su lugar en la cabina. Estaban sentadas a la izquierda y más bien hacia el centro, en las filas traseras, de la 54 a la 60, en esa misma parte de cola que fue la que menos sufrió en el impacto. Entre las rescatadas estaba aquella azafata fuera de servicio, cuyo relato reconstruiría después el cuadro de la noche. Estaba una madre con su hija de 8 años, ambas sobrevivieron, y estaba una niña de 12 años, a la que sacaron viva de entre los restos. Desde el primer estallido hasta el rescate transcurrieron unas 12 horas. Que sobrevivieran al impacto y a la noche en la fría ladera rozaba el milagro. Y precisamente su ubicación en el avión confirmó lo que más tarde demostraría la investigación. La sección de cola, con esa forma de destrucción, dio a las personas la mayor probabilidad. Los relatos de las supervivientes resultaron de un valor incalculable. Solo ellas podían describir desde dentro lo que ocurrió en la cabina durante aquellos más de 30 minutos y en la terrible noche posterior a la caída. Sus testimonios ayudaron a reconstruir tanto el ambiente a bordo durante la lucha de la tripulación, como el cuadro de la larga espera de ayuda entre los restos. Sin ellas, parte de esta historia habría quedado muda para siempre. Pero tras esas 4 rescatadas se alzaba una aritmética insoportable: 4 vidas frente a 520 truncadas, y la certeza de que parte de los fallecidos podría haber sobrevivido al impacto y esperado a los rescatistas si la operación se hubiera iniciado a tiempo. El milagro de las 4 supervivientes, sobre el fondo de la magnitud de las pérdidas, agudizó todas las preguntas a la vez. Preguntas al servicio de rescate, y la pregunta principal, al propio avión. ¿Un azar fatal o el error concreto de alguien? Eso debían esclarecerlo los investigadores, y el trabajo empezó por los restos y los registradores. Del lugar del siniestro se recuperaron los registradores de vuelo, el de parámetros y el de voz. Uno guardaba los datos de altura, velocidad y regímenes de los motores, el otro las conversaciones en la cabina. Juntos daban la posibilidad de reconstruir minuto a minuto todo lo ocurrido desde el despegue hasta el impacto contra la montaña. Pero una de las claves no apareció en las montañas de Gunma, sino en el agua. Parte del estabilizador vertical arrancado se rescató en la bahía de Sagami, allí, sobre el mar, donde el avión se hallaba en el momento de la rotura. Ese hallazgo señaló de inmediato dónde había empezado la desgracia, no sobre la ladera, sino aún al inicio del vuelo, en la cola del aparato. El descifrado de los registradores confirmó la dirección de la búsqueda. Las grabaciones mostraron que la catástrofe arrancó con un suceso brusco en la parte trasera, y no con un fallo de los motores o una rotura del ala. Los motores, según quedaba ahora claro, funcionaron hasta el final, y por eso la tripulación pudo mantenerse tanto tiempo en el aire solo con el empuje. El origen de la destrucción estaba atrás. Todo apuntaba al mamparo de presión trasero. La cadena se construía de forma implacable: rotura del mamparo, descompresión explosiva, el estabilizador arrancado recuperado de la bahía de Sagami, los 4 sistemas hidráulicos inutilizados de un solo golpe. Así, un único daño oculto en la cola explicaba a la vez la pérdida de estabilidad y el fallo total del control. Pero explicar la mecánica de la catástrofe no significa aún comprender su raíz. El mamparo había servido sin incidencias durante muchos años. Había pasado revisiones, había soportado la presión en miles de vuelos, y de pronto se rompió en mitad de un vuelo corriente. ¿Por qué este componente, diseñado para décadas, no resistió justo ahora? La respuesta se ocultaba en el metal, allí donde 7 años antes se repararon las consecuencias del toque de cola. Los fragmentos del mamparo destruido pasaron bajo el microscopio. La forma de las fracturas hablaba de una fatiga del metal acumulada durante un largo periodo, y ese cuadro condujo a los expertos a aquella historia de 7 años atrás, en apariencia cerrada hacía tiempo, que de repente quedó en el centro de la investigación.
Bajo el revestimiento, los investigadores vieron aquella misma desviación del procedimiento, dos planchas separadas allí donde correspondía una sola placa de refuerzo continua. La decisión, que en el hangar pudo parecer una menudencia, se hallaba ahora ante los expertos como una prueba material. Quedó claro. El montaje incorrecto de los remaches debilitó el componente desde el primer día tras la reparación. A partir de ahí, todo encajaba en una sola cadena. El microscopio mostró que las grietas de fatiga partieron precisamente de la hilera de remaches anulada por el corte, exactamente como se preveía por los cálculos. A unos 7.000 metros de altura sobre Izu, el metal debilitado por fin alcanzó su límite. La conclusión oficial de la investigación sonó sin ambigüedad. La causa de la catástrofe fue una reparación deficiente del mamparo de presión trasero, ejecutada con incumplimiento del procedimiento aprobado. No fue un acto malintencionado, ni una avería repentina, ni el tiempo, sino un error de montaje que fue madurando en silencio durante todo ese tiempo. Así se cerró la cadena que se extendió a lo largo de 7 años, desde el aterrizaje brusco en Osaka en 1978, pasando por el hangar donde dos planchas ocuparon el lugar de una, pasando por miles de vuelos con grietas que crecían, hasta los 12 minutos de vuelo y el monte Osutaka. Cada eslabón por separado parecía poco significativo. Juntos llevaron a la muerte de 520 personas. A la causa siguieron duras conclusiones para todo el sector. Boeing reconoció que la reparación del mamparo de presión se había ejecutado con una desviación de su propio procedimiento. Tanto el fabricante como la compañía Japan Airlines quedaron bajo una crítica durísima, tanto por parte de la sociedad como de los especialistas. La confianza que la gente solía depositar en el Jumbo y en los mayores nombres de la aviación quedó quebrantada. La catástrofe obligó a revisar muchas cosas. Se endurecieron las exigencias sobre los procedimientos de reparación de estructuras críticas y sobre el control de calidad de esos trabajos. Se prestó especial atención a la inspección de los mamparos de presión y a la búsqueda de grietas de fatiga ocultas, esas mismas que son invisibles por fuera y que no dan señales de sí hasta el último momento. La aviación comprobó una vez más que, tras un daño grave como un toque de cola, no basta con reparar la pieza, sino que hay que hacerlo estrictamente conforme a las normas y luego vigilar su estado durante años. Un tema aparte, y no menos doloroso, fue la operación de rescate. La demora en la llegada de los rescatistas a la ladera, que costó la vida a quienes habían sobrevivido al impacto, se analizó en Japón de forma penosa y prolongada. Esa lección ya no tenía que ver con el metal, sino con la organización de la ayuda, la rapidez de las decisiones y la disposición a arriesgarse por quienes aún seguían con vida. Con el tiempo, la historia del vuelo 123 de JAL entró en los manuales como ejemplo de cómo un solo error puede prolongarse durante años y convertirse en una catástrofe de magnitud inaudita. Un defecto oculto, la acumulación de fatiga, una cadena de pequeñeces, una advertencia para los futuros ingenieros y técnicos, pero tras las conclusiones técnicas quedó lo principal: las personas. 520 fallecidos, 4 supervivientes, las notas de despedida escritas en un cielo que se oscurecía. En Japón, la tragedia del monte Osutaka se recuerda no como un punto frío en el registro de accidentes aéreos, sino como el dolor personal de todo un país. Y quizás sea esta memoria la que se ha conservado con más fuerza. Tras cada línea de la investigación había vidas reales que se podrían haber salvado,